Bueno, nos convoca el desencuentro, ese es el título convocante, es un título tanguero, qué desencuentro, ¿no? Pero bueno, uno va a tratar de explicar desde el punto de vista geopolítico que estas cosas que ocurren en Argentina ocurren en muchas partes del mundo, no son novedosas, digamos. Y trato de explicar en ese sentido por qué estamos como estamos, porque todo tiene una relación con cosas que ocurren en el exterior. Y para eso me voy a ayudar un poco con explicar en pocas palabras las últimas décadas de lo que ocurrió en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó la Guerra Fría y ahí Estados Unidos, para contener geopolíticamente al comunismo de la Unión Soviética, hizo el Plan Marshall. O sea, decidió desde el Estado norteamericano poner dinero, ordenó a su sistema financiero que ayudara a Alemania, Italia, etcétera. Todo esto ocurrió y después finalmente terminó, por razones tecnológicas, de competencia tecnológica, implosionó la Unión Soviética y empezó el mundo hegemónico de los Estados Unidos. Pero ahí ocurrió algo, que es que el sistema financiero, con base en Wall Street, se independizó de las decisiones del Estado norteamericano. Y entonces dijo, bueno, es el momento, como no hay contrincante acá, podemos hacer lo que queremos, vamos a conquistar China porque es el único lugar donde no estaba el capitalismo, que estaba hasta esa época con Mao. Y entonces se fueron masivamente, pero China y ahí es donde empezó la fase más rápida de la globalización. Pero ahí China le puso condiciones, eso es un buen tema para razonar. Al sistema financiero que llega le pone condiciones de contorno, de qué puede, cómo tiene que incursionar, qué cosas puede hacer, qué cosas no, etcétera. Y entonces, bueno, aprovechó esa oportunidad China porque tenía un proyecto. Esa es la clave, otra de las claves que hay que tener en cuenta de por qué ocurren las cosas. Tenía un proyecto, el proyecto era medio escondido, digamos, enmascarado. Sí, yo voy a ser el que produce todas las industrias livianas que ustedes quieren, para que yo sea el proveedor barato de toda la industria del mundo, industria liviana del mundo, pero escondieron los chinos que ellos tenían otros proyectos de más avanzada. O sea, vamos a hacer todo, vamos a copiar, y entonces le pidieron, copiemos, deme la tecnología para hacerlo. Entonces hicieron todo un mundo paralelo, con lo cual llegaron a tener el poder hegemónico que tiene hoy. Lo hago todo muy rápido porque tenemos poco tiempo. Pero eso, ¿a qué llegó? Digamos, llegó en la actualidad a que China es el poder desafiante de los Estados Unidos, pero es mucho más que eso, porque hoy la manufactura china es 3 veces superior a la norteamericana, cosa que hecho que no se destaca en ningún medio en general. Es 4 veces superior a la de Alemania y 6 veces superior a la de Japón. Y no ya solo de industria liviana, sino de industria de la más moderna del mundo. Por ejemplo, es líder absoluto no solo en paneles solares, en eólica, sino también en autos eléctricos. Por eso tanta demanda de litio y todas estas cosas que ayudan a pensar proyectos para Argentina. Pero el dominio es tal que los alemanes no pueden competir con los autos eléctricos de los chinos, por misma calidad y mucho menor precio. Y los americanos tienen el problema ahora que también tienen que proceder de una manera extraña a los normales criterios liberales y proceder a un proceso de reindustrialización ayudada por el Estado. Ahí está donde lo que decía Oscar, el Estado es importante, no solo para resolver los problemas básicos de la gente, sino para resolver los problemas estratégicos de la nación. Y por eso también aparece Trump, porque después de la crisis del 2009 financiera, donde todo empieza el tembladeral, se dan cuenta de que había algo que no funcionaba y era el problema del empleo. La gente empezó a reclamar empleo de calidad, que se había ido toda para otro lado, porque Estados Unidos había dejado de ser competitivo. Otra conclusión que hay que sacar: el empleo depende del equilibrio que hay entre la industria y los servicios. Eso acá mucho no se piensa en esos términos de por qué ocurren las cosas que ocurren. Y es fundamental razonar de que si no hay un equilibrio en la industria, y Argentina es un caso patético ya de desindustrialización, nos lo explicó el amigo Modo el otro día en una reunión, digamos, lo que ha ocurrido, él tiene todos los datos más precisos, es una desindustrialización horrorosa en la Argentina, que no nos
damos cuenta porque es lento, todos los procesos lentos siempre son más poco visibles. Ahora bien, Estados Unidos tiene un desafío para enfrentar a China, porque el problema no es solo China. En el medio de todo esto han surgido potencias intermedias, como la India, Vietnam, Arabia Saudita, Israel, todo, Turquía, etcétera, Indonesia, todos tienen un proyecto nacional, un modelo para cada país, porque acá no hay copia de modelos. Si queremos copiar el modelo chino es imposible, copiar el modelo americano menos. Europeo, tenemos esa tendencia a copiar cosas de europeos, en particular sus ideologías, que son útiles por ahí para discutir allá, pero no acá. Y acá copiamos alegremente todo y nos compramos todos los problemas derivados de copiar esa cultura de cierto debate que hay allá, que es lícito, porque el problema de ellos, digamos. O sea, por ejemplo, las migraciones. Allá tiene un problema serio que lo discuten en diversos términos, pero acá no existe eso. Y lo mismo que los derechos civiles, que son importantes todos, pero hay momentos para discutir cada tema. Bien. Si esto es así, un poco las conclusiones rápidas que yo saco de por qué estamos como estamos, es que primero que no tenemos proyectos. Después de Perón, del modelo argentino, acá quedamos todos en el limbo, y eso fue diluyéndose con variantes pseudo-ideológicas, porque eran copias y tontas, digamos, de los modelos, del modelo liberal, y después de Kirchner, enamorado de los chinos, que mandan a un embajador que es más chino que argentino, digamos. Entonces eso tampoco funciona, esas cosas así. O sea, nos compramos cosas, hacemos discusiones teóricas sobre si qué papel tiene que tener el Estado y cuánto el privado, o si el debate es entre el neoliberalismo y el socialismo. Yo no me imagino a Biden diciéndole a Xi, usted es comunista, es marxista, y el otro contestándole, usted es neoliberal. Y acá los líderes políticos de la Argentina han discutido eso. Porque yo, de lo que me acuerdo, entre Macri y Cristina estaban discutiendo eso. Y no estaban discutiendo los problemas reales de la gente. Entonces, cada vez se va explicando más por qué ocurren las cosas que ocurren. Dijimos ya varios temas. El sistema financiero, muy importante. Acá tenemos deudas eternas. ¿Por qué? Porque nosotros trajimos nuestros créditos y no se sabe bien para qué. Si acá no se aplican los créditos financieros, que sí son necesarios, obviamente, para temas específicos de lograr mayor industria, mayor poder exportador, mayor lo que haga falta para el proyecto que en cada momento se determine para el país, es inútil, porque vamos a entrar en la trampa clásica de la deuda eterna, y de la cual es muy difícil salir. Son temas clásicos de la dependencia, que no son impuestos por el Fondo Monetario. Eso es una mentira de la izquierda. El Fondo Monetario tiene la culpa. No, nosotros tenemos la culpa porque le pedimos plata al fondo, que en algún momento se canceló, estuvo bien, y otros momentos se pide después por amistad a otros a tasa superior. También es ridiculez. Y por otro lado, después dicen, no, pero le pedimos a los chinos, pero el swap chino es lo mismo que el Fondo Monetario. Los chinos no piden cosas en contraposición. ¿No pidieron ese proyecto de Neuquén o no pidieron otras cosas? O cuando quieren poner la central nuclear, con tecnología de ellos, ¿no están poniendo cosas? Entonces somos un país dependiente de los norteamericanos y de los chinos. Entonces eso significa no hay proyecto nacional, no hay ideas nacionales, no hay... ¿Qué discuten las potencias? No discuten ideología, discuten hechos concretos, discuten temas que son básicos para intereses nacionales, se llama eso. Acá nadie habla de los intereses nacionales. En el debate cotidiano no existe. Bien, hay mucho más tema para profundizar de todo esto, pero vamos la diplomacia, por ejemplo. Acá tenemos expertos diplomáticos que saben más que yo, pero está claro que la diplomacia ideológica no funciona. Y eso lo sabe cualquiera en cualquier lugar del mundo sabe que eso no funciona. Hay que debatir los intereses nacionales, no, los intereses, no las ideologías. Entonces tenemos diplomacia a veces muy ideologizada, y eso no funciona. Bien, el mundo actual, ¿cómo se relacionan los países? Con las 3C, cooperación, competencia y conflicto. Cooperación y competencia estamos claros de qué significa, pero el conflicto está menos claro, porque los conflictos a veces son enmascarados, no son tan claros. Y el conflicto es un sinónimo de guerra en el fondo. Por eso los manuales que tienen los chinos y los tienen los norteamericanos para tratar los conflictos tienen el nombre de guerra. Guerra híbrida o guerra
irrestricta o guerra sin límites, lo dicen los chinos. Los dos hablan de los conflictos y cómo hay que procesar los conflictos. Y los conflictos se originan por dos motivos. Cuando hay conflictos de intereses concretos, por ejemplo, un tema fronterizo, un tema de buscar un recurso estratégico como el litio o como el petróleo, y ahí chocan y entonces hay fuerte debate y fuerte conflicto y se dirimen las cosas en los términos que quieran. Inclusive las guerras de Medio Oriente tienen muchos de esos orígenes. Y después están los que se producen por debilidades. Y las debilidades son propias generadas por uno. Pero se entran en los conflictos. Después, por ejemplo, el sistema educativo anda mal, todo es un desastre, habrá alguna cosita bien. Pero son debilidades que las provocó el Fondo Monetario, el imperialismo chino al imperialismo norteamericano, no. Son problemas nuestros. Cuando no funcionan los hospitales son problemas nuestros. No tenemos cómo procesar todas esas cosas en forma correcta. Entonces entramos en dependencia. Porque pedimos más presupuesto. Y no, con más presupuesto no. Trae un proyecto y fíjate cómo invertimos para que se reproduzcan las cosas. Y después hay conflictos que dependen un poco de las debilidades de uno, pero son generadas por el exterior. Y particularmente voy a dejar de lado el tema de la guerra tecnológica, que tiene un origen geopolítico, sin ninguna duda, porque todas las tecnologías básicas las ha financiado el Estado, los Estados nacionales. Pero dejemos de lado eso, voy al tema principal, que es parte de los manuales de guerra irrestricta o guerra híbrida, que es la guerra cognitiva. Y ese es el tema central hoy en el mundo. ¿Qué es la guerra cognitiva? Consiste en el viejo adagio de todo el mundo: divide y reinarás. Tan simple como eso. Es milenario, milenario, milenario. Los chinos dividían a los Contreras, a los otomanos, todos dividían. Y entonces, el tema es dividir y reinarás, consiste en fragmentar, segmentar, y dividir a las sociedades, más que nada. ¿Qué se usa hoy para hacer eso? La Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial, la manipulación, etc. Yo le voy a leer una frase que la dijo hace un mes atrás la NATO, la definió así, la guerra cognitiva: el arte de utilizar tecnologías para alterar la cognición de objetivos humanos, la mayoría de las veces sin su consentimiento y conocimiento. Y es lo que ocurre, porque cognición es saber qué hace el cerebro cuando le llega una información. Y eso ha sido estudiado por chinos y por norteamericanos en extenso, y por otra gente también, obviamente, pero ellos más. Y saben de determinado tipo de información cómo influye en la emotividad de la parte del cerebro que se dedica a eso. Y así sucesivamente. Entonces ya tienen todo estudiado. ¿Cómo hago yo para que este pueblo se incline más a lo que sea necesario, digamos, a decir, bueno, la guerra de tal lado es justa y los otros es injusta? Y así pueden hacer lo que quieran con el fenómeno de informar a determinadas poblaciones. No es un hecho individual esto, es un hecho poblacional, es masivo. ¿Cómo tengo que hacer para fragmentar? Tal sociedad necesita fragmentarla de tales cuestiones, tales otras. Esto viene a cuento del modus operandi en la cual se logra esto. Fíjense, yo siempre he comprado un diario y me llegaba a mi casa y lo leía. Ahora, el editor del diario, o el diario, los dueños, ¿sabían lo que yo hacía con el diario? Ni idea. O sea, si leía el deporte nada más y tiraba el reto, o leía la política y tiraba el reto, nadie sabía nada. Y si yo se lo recomendaba a un amigo, tal artículo dice esto, qué interesante, nadie sabía nada. En cambio, si yo leo el diario hoy por el telefonito, todos saben todo los que están operando los algoritmos, o sea, los que arman la Big Data para los algoritmos. O sea, esa es la clave del mundo actual, de la guerra cognitiva, es que todo lo que haga el ser humano, por eso son los soldados de la guerra, son todos los habitantes. Todos participamos, todos damos datos, y los datos son las armas para operar sobre las poblaciones. Sencillo de explicar y complicado de resolver en cuanto a cómo manejar ese tema, digamos. ¿En qué finalmente se transforma eso? En el famoso sesgo de confirmación. Si yo pongo
miro algo, quiero ir a Córdoba de vacaciones, que yo empieza a llover aviso. O sea, la Big Data sabe cómo analizar eso y mandarme la información que haga el marketing. Ahora viene, en vez del uso del marketing, viene el uso de la política y de la geopolítica. Por eso se influye sobre las elecciones de otros países ahora. Hasta ese fenómeno está ocurriendo y está denunciado por todos los medios. El sesgo de confirmación es eso, que me llega a mí, todo por mis redes, lo que yo manejo, todas las cosas que yo más o menos opino, estoy de acuerdo. O sea, todos los amigos que más o menos pensamos igual, todos me están llegando las mismas informaciones, los mismos datos. Sí, tal tipo dijo en tal lado tal cosa, que confirma lo que vos dijiste el otro día en la reunión, bla, bla, bla. Todo eso es el sesgo de confirmación. O sea, que vamos segmentando la población en grupos que opinan más o menos igual. Es lo que está ocurriendo en la actualidad en Argentina, pero ocurre en otra parte del mundo, eso hay que saberlo, porque si no pensamos que Milei es un genio, no. Milei es un operador de los que están trabajando en estos temas, sin ninguna duda. Entonces, el sesgo de confirmación es un problema, porque si hay mucho sesgo de confirmación y está todo compartido, y yo no dialogo con el que opina distinto, no hay debate. El diálogo consiste en debatir con otro que opina distinto a mí. No lo mismo, porque si es lo mismo no tiene gracia. Pan con pan. Entonces, y eso es un problema para la democracia, finalmente. Si no hay diálogo democrático, todos nos reunimos y pensamos siempre lo mismo en un grupo y en otro grupo otra cosa. Entonces, los ámbitos, como dijo bien Oscar, los ámbitos que hay que preservar son los lugares donde hay diálogo. Porque el Congreso y otros espacios, digamos, que tiene que haber diálogo. Porque si no hay contraposición de ideas, no hay democracia, finalmente. En fin, la vamos haciendo corta. Entonces, ese poder tecnocrático que está en el mundo, que maneja, digamos, estas nuevas tecnologías, tiene nombres. Acá tengo un amigo, Jorge Sacañini, que es el experto en estos temas, y bueno, ya lo voy a abreviar, es digamos, una tecnocracia ultratecnológica que pretende dominar el mundo por nuevos métodos. No les llamó a mí me llamó la atención, y le digo si a ustedes también, o no, que el presidente Milei haya ido a Davos en el primer momento de su después de asumir el gobierno y haya insultado a todos los tipos que era el poder, la crema económica del mundo, los financistas más importantes del mundo, y los insultó a todos, comunistas, socialistas, idiotas, y ahora repitió lo mismo en las Naciones Unidas. No hay casualidad, porque eso es justamente el poder tecnocrático, ultratecnológico de los Musk, Zuckerberg y compañía, le están diciendo a los dominadores del mundo anterior que su método está obsoleto, que el nuevo método para controlar a la sociedad es el nuestro, es ese que decimos nosotros, que hay que hacerlo por la guerra cognitiva ultratecnológica. Porque los otros, ¿qué consistía? Bueno, traigamos las ideologías de la CLO. Dividamos por la polarización, muchachos, ahí dividamos al mundo. Ya lo practicaron acá gobiernos anteriores llamados peronistas. Y después viene Soros y viene la Unión Europea y te dice, no, ustedes tienen que ocuparse de los derechos de tal minoría, de tal otra, del indigenismo, de esto, del otro. Entonces empezaron a dividir toda la sociedad en fracciones, que fue el fracaso de los gobiernos anteriores a Milei, que también no se ocuparon de los problemas reales de la gente. Los problemas reales, lo que contamos acá, la educación, hacerlo bien, no aumenté el número de pobres. Cada vez había más pobres, y esta es una realidad innegable. Entonces eso es producto del dominio cultural, por falencias culturales nuestras, que tenían los gobernantes anteriores, que llevaron a este grado de desastre de producir cada vez más pobres, por los métodos anteriores. Y viene y le dice, con los nuevos poderosos del mundo, y le dice, muchachos, eso es viejo, ahora tienen que hacer así. Y por eso lo tienen a Santiaguito ahí operando magistralmente por ahora, porque hasta ahora la dirigencia popular no se ha opuesto con inteligencia a todos estos métodos, que se puede hacer, obviamente, es cuestión de dedicarse a eso nomás. En fin, yo les quería mostrar este modo de pensar, que no es el modo tradicional, es un modo más amplio, mirando al mundo, y decirles que, bueno, tenemos una realidad que hay que enfrentarla con los métodos actuales. Por eso siempre digo que la comunicación es la conducción.
frase que parece media ribombante, pero es así. La agenda diaria la construyen muy poca gente y entonces todo el pueblo sigue debatiendo continuamente todos los temas que instalaron unos pocos y entonces todo estamos discutiendo en la televisión los mismos temas impulsados por otros, que son desviaciones del proyecto nacional que hay que construir y hay que realizar. Nada más.